Bueno, pues comenzamos esta tercera masterclass y con ella vamos a entrar en materia de verdad. Preparen un buen boli, no obstante a que ustedes sabéis que yo les envío siempre el material, siempre es bueno. Yo digo cosas que no aparecen por ningún lado, ¿vale? Entonces, vamos a entrar hoy en la importancia de los diferentes índices que van a medir. Ya hemos visto el índice glicémico, el índice glucémico, hemos visto la carga glucémica, pero ahora vamos a mirar los índices que de verdad debes mirar en una persona. Ya te estoy hablando como si fueras un profesional que te has comprado tu báscula y con esa báscula vas a ver cómo están estos índices. Yo después, de todos modos, les pasaré un link de una página para el que quiera, aunque no se quiera dedicar de forma profesional, tener una báscula que te mide el índice de masa grasa es muy importante porque hay demasiado obeso normopeso, que también lo veremos hoy. Entonces vamos a entrar en ese índice de masa corporal que no sé por qué se sigue dando tanta importancia. Esto es un índice que ha quedado obsoleto, que es un índice de los años 50, 40, 50, donde las personas todavía, el que se engordaba comiendo bien. Los alimentos tenían todos los nutrientes que el cuerpo necesitaba y aún más, cuando una persona aumentaba equilibradamente el índice de masa grasa y el índice de masa corporal. Y como no había una tecnología tan importante como es las básculas de impedancia, entonces lo que se hacía era, mediante una fórmula que es tu peso en kilogramos dividida tu altura en metros al cuadrado, entonces se sacaba un índice que era aceptable para aquella época. Pero como podemos ver en esta foto, estas personas pesan y miden lo mismo, pero sin embargo se ven muy diferentes unos de otros. ¿Por qué? Porque aunque su índice de masa corporal sea el mismo, y eso lo puedes encontrar en cualquier cinta métrica propia para medir, que esto también es una cosa que recomiendo que tengáis a mano, es como esta que veis aquí a la derecha. Entonces, esta cinta, bueno, pues tiene esta ruedita que tú haces coincidir tu peso con tu altura y te va a dar el índice de masa corporal. Pero ¿qué sucede? Que tú puedes seguir pesando exactamente lo mismo, como ves estas fotos, pero ser mucho más músculo y ser mucho menos grasa, seguir con un índice de masa corporal que no dice nada, y tú ahí obstinado y triste. Sin embargo, si lo hacemos bien, si medimos el índice de masa grasa, entonces sí vamos a ver. Aquí estamos viendo, esta tabla no es todo lo certera que a mí me gustaría, deja mucho que desear, sobre todo en el porcentaje excelente para mujeres y permite una serie de licencias, pero bueno, es la que había a mano. Entonces, oye, pues ahí tenéis, ¿vale? Entonces, en dependencia de la edad, vamos a tener un índice de masa grasa que a estar bien, está bien, sí, estar excelente es lo que buscamos, ¿vale? ¿Por qué? Porque en estas tablas están hechas para una persona que sea un enfermo crónico funcional, y ya con que tengas, yo por ejemplo, por mi edad, pues oye, me tengo que conformar con estar, para estar bien, entre 20 y 24. Uy, pues mira, estoy en eso y yo me veo una barriguita que no me gusta y que me quiero quitar. Y la gente dirá, no, Jorge, pero tú estás bien. Sí, estoy bien, pero no estoy excelente. ¿Cuál es mi objetivo? Bajar a 17, a 18. Ese es mi objetivo, porque sé que sobre ese índice, sobre un 17, un 18, es cuando yo me veo bien de verdad. Y me quito el índice de masa grasa, le quito la grasa, que entre otras cosas, recuerden que aquí no estamos hablando de un problema de estética, no estamos hablando de un problema de belleza. El problema no es que me importe esa barriga porque si me hace esto, me hace lo otro, no.
Lo importante es que eso es el precursor de toda una serie de patologías relacionadas con la diabetes, relacionadas con el síndrome metabólico, relacionadas con problemas de hipertensión, de hígados grasos, etcétera, etcétera, etcétera. Otro índice muy importante que tiene que estar aparejado con el índice de masa grasa es el índice de masa muscular. Y de verdad, no se preocupen, cuanto más, mejor. No hay problemas porque tengas un índice de masa muscular de 30 y pico, de 40. No pasa nada, ¿vale? Una de las cosas que hay que ver es esto. Mucha gente, sobre todo en el mundo del fisiculturismo, no puede nunca dejar de entrenar. ¿Por qué? Porque si dejan de entrenar una semana, un mes, 2 meses, el cambio que notan negativo de pérdida de masa muscular, de pérdida de volumen, de masa muscular no es volumen lo que pierde, es muy abusada. ¿Por qué? Porque en vez de tener un músculo como pudiera ser el de un gimnasta, el de un atleta de artes marciales, el de un atleta de alto rendimiento, de un corredor, como es un músculo de grado 1 o de grado 2, van a tener un músculo de grado 10, de grado 11, de grado 12. Es decir, que ese músculo está lleno de grasa, está lleno de líquido, ese músculo está inflamado y eso que ustedes ven, todo voluminoso, todo bonito, a quien le guste esa belleza, todo bonito, son músculos afuncionales, que ellos tienen una técnica para mover determinadas masas, pero a la vez, en verdad no tienen una gran fuerza muscular, ¿vale? Entonces, aquí entramos en otro concepto, otro índice muy, muy importante, que es el índice de grasa visceral. No es la grasa que está dentro del músculo, no es la grasa que está subcutánea, es la grasa que tienes en el abdomen. Esa grasa que tienes tanto alrededor como en los órganos. Aquí estáis viendo unas imágenes donde se ve un intestino limpio, normal, saludable, y un intestino con muchísima grasa, donde estás viendo un hígado con su color normal, ese color oscuro, fuerte, bonito, o un hígado todo grumoso, todo lleno de grasa. Y lo mismo pasa con un corazón, y estas imágenes son la imagen del corazón sobre todo, y la del hígado cirrótico, el hígado graso, son reales, para que ustedes vean cómo se pone en esas personas con esa obesidad, con ese sobrepeso, con esa gordura. Y después dicen, no, pero si yo estoy bien, hasta que te da el yuyu, hasta que te da un problema y entonces todo se va al traste, ¿vale? Esta tabla de peso, no se preocupen, que es la que yo les voy a recomendar. Yo se las voy a pasar. Esta tabla es lo que mejor yo he encontrado, ¿vale? Para saber qué peso tú eres. Y miren qué diferencia. Vamos, yo siempre me cojo de ejemplo a mí. Mira, yo 1,83, bueno, 83 y medio, pero 1,83. Si yo fuera paticorto, entonces debería pesar como máximo 73 kilos. Pero en mi caso, como yo soy longilíneo, es decir, ectomorfo, entonces yo puedo pesar entre 77 y 86 kilogramos. Y por eso, aunque yo pese, porque ahora mismo estoy pesando 85, 86 kilogramos, aunque yo pese eso, no se me ve grueso. ¿Por qué? Porque estoy dentro de mi peso. Pero otra persona de mi mismo peso, si tiene las piernas más cortas, si es un endomorfo, pues entonces ya se vería gordo. Se le vería una buena barriga, se le vería el culo gordo. Vamos a hablar claro y en plata, porque normalmente cuando se es paticorto, cuando se tiende a tener más ancho de cadera, ¿vale? Entonces esto es muy importante que lo entendamos, que el peso no es un número. Yo siempre digo, oye, para una forma simbólica, una forma sencilla de tú saber, oye, un hombre debe pesar más o menos lo mismo que mide. Pues yo me propongo para mí 83 kilogramos, pero vemos que para una persona que fuera muy endomorfo, ya estaría con 10 kilos de más.
Y en el caso de las mujeres le digo, mira, tu altura en kilogramos te quitas el 10%. Es decir, que si mides 1,70 te quitas 7 kilogramos y debes pesar como máximo 63 kilogramos. Entonces, esto es muy interesante que lo tengáis en cuenta tanto para ustedes como para vuestra familia. El perímetro abdominal es otra cosa que es lo que les hablaba. Lo importante no es un problema de estética, no es un problema de vanidad, no es de verse guapo, es un problema de salud, porque el perímetro abdominal está íntegramente relacionado ¿con qué? Con la grasa visceral. Es decir, si tú tienes mucha grasa visceral, como es lógico, no vas a tener cintura. Entonces, pues es muy importante tener esas medidas de cintura. Vuelvo a repetir, te voy a pasar este PowerPoint para que tengas todos estos datos. Y ya te dije que sería recomendable que te compraras una cinta de estas que ya vienen por colores, ¿ves? Saludable. Estás en peligro de muerte. Cuanto más rojo, peor. ¿Vale? Entonces, es muy importante tener en cuenta. Recuerden que ya les hablé en la vez anterior de los antojos y las carencias emocionales y las necesidades emocionales. Aquí estamos viendo esos mismos antojos, pero también pueden ocurrir no por carencias emocionales, sino por carencias nutricionales. Y vemos cómo el chocolate, pues hay fluctuaciones de la glicemia, hay falta de cromo, hay falta de magnesio, de vitaminas del grupo B. En el caso de los lácteos hay falta de omegas, hay falta de calcio. En el caso de la carne te faltan aminoácidos, el sistema inmune está comprometido, tienes déficit de hierro. En el caso de que te aparezcan cosas saladas, estás buscando fibra, estás buscando electrolitos, es decir, sales minerales, también agua o también vitaminas del grupo B. Si te apetece pan, esas personas que no pueden vivir sin el pan, hay por costumbre, hay por mala educación, pero también hay personas que necesitan. ¿Por qué? Porque les falta energía y saben que les va a dar ese chute, porque faltan fibras y los ayuda a ir bien al baño. Tienen la glucosa baja, les falta nitrógeno. El que quiere dulce, pues le falta magnesio, le falta cromo, le falta azufre, le falta fósforo, triptófano, que no deja de ser otro aminoácido. El que pide fritos, es un déficit de calcio y los fritos no tiene calcio, porque hay que entender estas cosas. La enfermedad de pica es aquellas personas que comen cosas como tiza, como piedra, como papel. Entonces, eso es una falta de hierro, de folato, de vitamina B12. Te apetece cosas verdes, cosas arroz, cereales, mariscos, huevos, bananas, pollo, patata, pues tienes un déficit de grupo B. Hortalizas de color naranja, tienes un déficit de vitamina A. Te apetece comida chatarra, tienes un déficit de vitamina, de zinc. Imagínate qué interesante. Te faltan huevos, el cuerpo te está pidiendo omega. Mira, sería más saludable que el huevo es muy saludable. Ustedes saben que yo soy un gran defensor del huevo, pues te iría mucho mejor que el huevo que los pescados azules, ¿vale? Ahora vamos a entrar en otro concepto muy importante que es ¿qué cambio? ¿Por qué? Tenemos una serie de malos hábitos, ya sea porque nos los han instaurado nuestros padres, muchas veces nuestros padres por desconocimiento nos instauraron malos hábitos, pero los que ya somos mayorcitos no es culpa de nuestros padres, es culpa de nosotros que después nos adaptamos a la vida rápida, a la vida fácil, al fast food, a no cocinar. Nos volvimos vagos en la cocina, nos dejamos comer el coco por todas esas modas de lo dietético, de lo light, de lo 00. Y entonces, ¿qué pasa? ¿Qué es más importante? ¿Comer algo light, algo que no te está aportando absolutamente nada? ¿O algo que te aporte y que te sacie? Porque te tomas algo light, oye, no, mira, si esto no tiene casi kilocalorías, y a los 5 minutos vuelves a tener hambre. Entonces, de poquito en poquito te pasas todo el día, pero además hay muchísimos de estas cosas que son de los edulcorantes, de los conservantes, de los preservantes, de los saborizantes que tienen estas bebidas que son inflamatorios, que pasa lo mismo con la sal. El índice calórico de la sal es 0.
pero actúa en la bomba sodio-potasio, en la bomba sodio-potasio reteniendo líquido. Entonces tú dices, oye, pero no bajo, oye, pero no sé qué me pasa. Claro, estás reteniendo líquido. Cada litro de agua es 1 kilo de peso. Tú llegas ahora y te tomas 1 litro de agua, vas y te pesa y pesas 1 kilo más. Y si esa agua, en vez de hacer la pipí, la retienes, ¿qué te está pasando? Que te estás engordando. ¿Vale? Otra cosa muy importante es, ya ustedes saben, mi guerra contra el trigo. Más es contra el trigo, no es ni siquiera con el gluten. Aunque pongo gluten, enemigo público número 1, el pan de espelta tiene gluten y sin embargo no inflama tanto como engorda. Engorda, ¿vale? ¿Y tiene calorías? Claro que sí. Y cuando mucha gente yo les recomiendo, oye, pues cómete una rabanadita de pan en el desayuno, ¿vale? Es todo el hidrato o la mayor parte del hidrato que te vas a comer en todo el día, perfecto. ¿Va a engordar? ¿Va a aportar kilocalorías? Sí, pero no es inflamatorio. Volvemos al punto anterior de la inflamación. No es un gran inflamatorio. Entonces esto es muy importante. Pues hay una serie de legumbres, ya sean vegetales, ya sean konjac, ya sean comida para celíaco. A mí, principalmente, ¿qué es lo que yo recomiendo? Las pastas de legumbre. ¿Por qué? Porque hace un aporte proteico que no es gluten. El gluten no es otra cosa que la proteína del trigo y de otros cereales, pero las legumbres no tienen ni el balance de proteína e hidratos de carbono, es mucho más equilibrado en las legumbres que no en el trigo, que no en los cereales. Otra de las cosas que yo siempre, que muchísima gente me abre los ojos cuando yo se los recomiendo es, no me comas ensaladas de hoja. ¿Por qué? Porque son ricas en celulosa. ¿Qué hace la celulosa? Y lo veremos en la próxima clase, cuando lleguemos a la parte de los principios activos. ¿Qué hace? Alimenta la flora bacteriana mala. Es decir, es como si fuera un prebiótico, pero negativo, porque es un prebiótico que nutre la flora bacteriana mala. Nutre las Escherichia coli, nutre las cándidas, nutre toda una serie de flora bacteriana que es normal que tengamos, pero que no es saludable. En una cuantía X, bueno, el cuerpo tira. No está saludable al 100%, pero el cuerpo tira. Pero cuando tú lo empiezas a comer demasiadas ensaladas, entonces eso trae como consecuencia que se te inflame el abdomen y la gente dice, oye, sí, cada vez que tú como una ensalada se me pone el abdomen así. Ay, pero como todo el mundo me dice que comer ensalada es bueno, pues mira, si te gusta, pues mira, esto es una ensalada que para mí es perfecta. Mucho aguacate, algo de tomate, algo de pepino y algo de cebolla. Ahí tienes una ensalada que puedes disfrutar de ella todos los días, que un día te apetece tomarla de otra forma, pues la pasas toda por una turmi y haces un guacamole que te queda delicioso, ¿vale? La aliñas, no se alinea con aceite, ese tipo de ensalada no lleva aceite, lleva su pizquita de sal, un buen chorro de limón, mejor que vinagre, un buen limón, una lima, algo de muy buena calidad ahí, y eso es una ensalada rica y nutritiva, porque además de omegas, de vitaminas, de minerales, de fibra, te está aportando vitamina C a través del limón. Entonces esto es muy interesante. Saben que también siempre le tengo otra de mis grandes guerras, es la guerra al pollo. No tengo nada en contra de la empresa avícola, no tengo nada en contra de los pobres pollos, tengo algo en contra de cómo se crían y de todas las 23 horas de alimentación que les dan poniéndole luz artificial para que el pollo crea que es de día, haciendo una selección natural para escoger los que crecen más rápido sin madurar, aunque sufran problemas articulares, aunque sufran toda una serie de trastornos, aunque estén estresados, pero además los alimentan con pienso de engorde que están hormonados. Oye, eso no te lo va a reconocer nada, pero prueba alimentar un pollo sin pienso de engorde, cómprate, tú ve a la feria que venden pollitos,
y coge y aliméntalo a base de granos, aliméntalo a base de arroz y maíz, que es el mejor alimento que le puedes dar a un pollo, porque los cereales son para los pollos, para los animales, para el engorde. Entonces, y darle eso y verás que cuando tenga 30 días no va a ser tan grande como el que hay en el súper. Y no es porque te hayan vendido un pollo raquítico, no es porque te hayan vendido el alfeñique de la familia, te han vendido un pollo normal. Lo que pasa es que como no le has dado 23 horas de alimentación y no le has dado pienso de engorde, se ha desarrollado a un ritmo normal y necesitarás alrededor de 4 o 5 meses para podértelo comer. Ya le tendrás mucho cariño y no te lo querrás comer. Entonces, otra cosa es sustituir las frutas por los frutos rojos. ¿Por qué? Porque como ya les expliqué en la clase anterior, el índice glucémico de los frutos rojos es muy inferior al de la mayoría de las frutas, quitando la mandarina, que siempre se pone en los frutos rojos. Se recomienda también la mandarina y el limón. La naranja tiene un alto, fíjate que tú dices, pero una mandarina y una naranja, ¿cuál es la diferencia? Pues sí, mientras que la naranja tiene un índice glicémico o glucémico más alto, la mandarina lo tiene más bajo. Sustituir, hoy aprendamos a comer carne. Ay, es que el embutido porque es más suavecito, porque hoy aprendamos a morder, que ahorita se nos van a caer los dientes de no usarlos. Si no masticamos, no es que el embutido es que se corta así, tan riquito, tan suavecito. Aprende a cocinar, haz una buena carne, sustituye ese embutido por carne. Oye, que aunque seas albóndigas, hamburguesas, pero no comas embutido, entre otras cosas, ¿por qué? Porque es rico en trigo. Los embutidos, para que tengan esa forma, y ahí estáis viendo una butifarra de arroz, y entonces, pues ahí lo tienes, ¿vale? No, ¿para qué quieres hidratos de carbono? ¿Para qué quieres aumentar el índice glucémico de tu cuerpo? ¿Vale? La morcilla de arroz, no, eso no se come, ¿vale? La proporción de grasa, mire ese chorizo cuánta grasa tiene, mientras que mira la carne, ¿dónde está la grasa? Entonces eso hace que el equilibrio, recuerden ese equilibrio del cual les hablaba, pues ese equilibrio 10, 15, 30, 35, 55, ese equilibrio de los macronutrientes, entonces va a ser muy importante mantenerlo. Cambiar las grasas. Oye, únicamente que me digas, oye, Jorge, es que yo tengo un aceite de oliva extra virgen prensado en frío. Este apellido es muy importante, porque si está prensado en calor, cuando tú vas por las zonas de producción de olivas, sientes un olor que en Andalucía le llaman, ay, no me sale, ahora no me sale cómo le llaman, ese olor característico es la oliva calentándose para extraerle la mayor cantidad posible de aceite, pero ese aceite ya está transgenizado, esos son grasas trans, ¿vale? Entonces, las grasas estas artificiales como las grasas pasteleras, el aceite de palma, el aceite de eso que mira Flora hoy para cuidar el corazón. Uy, si eso es lo mejor que hay en el mundo, porque ¿la margarina qué? ¿La margarina qué? Si es grasa de maíz hidrolizada. Eso es lo peor que hay en el mundo. ¿Vale? Entonces es preferible una buena mantequilla, unos frutos secos, un aceite de oliva extra virgen pensado en frío. Oye, hasta la manteca de cerdo es mejor. ¿Por qué? Porque muchas veces para freír la manteca de cerdo por ser una manteca, no un aceite, tener mayor cantidad de grasa saturada, su temperatura es mucho más alta y no se descompone con tanta facilidad. Tú coges un aceite de oliva, un aceite de girasol y lo calientas un poco y enseguida huele raro. Y lo mismo pasa con un aceite de oliva. Si lo calientas un poco más allá de lo que va,
o cocinas o a bajas temperaturas, porque si vas a freír algo que necesitas una alta temperatura para que no se enchumpe de grasa, si quieres hacer unas patatas crujientes, si quieres hacer un buen bacon crujiente, necesitas una alta temperatura. Y si lo haces con un aceite, el aceite se desnaturalizará. Y esto será perjudicial para tu salud. ¿Por qué comer veneno si tenemos unos frutos rojos tan ricos? De verdad. ¿Por qué comer esas chucherías? ¿Por qué comer esas golosinas? Que de golosinas lo único que tienen es el nombre, porque eso es veneno. Veneno dulce, no es otra cosa. ¿Vale? Bebidas alcohólicas. Yo sé que hay muchas personas que no entienden que se puede disfrutar de una buena comida con agua. Mira, hoy mismo pues fui con unos líderes que estamos en estos días de comidas de negocio y estábamos en una comida de negocio. Oye, ¿y qué fue lo que pedimos? Agua. ¿Y qué hicimos con el agua? Le echamos Energy, le echamos Río Vida, y esa persona que estaba siendo prospectada, esa persona a la cual se había invitado para comer con nosotros, dijo, ¡ah, qué rico está esto! Ahí ya le di un producto de alta calidad y no tiene que afectar su hígado. Ya sabemos que el índice glucémico del alcohol es altísimo, que además del índice glucémico trae como otra cosa aparejada, que es la inflamación hepática, porque nuestro cuerpo no tiene metabolitos para eliminar el alcohol y por eso vienen las resacas cuando nos pasamos un poquito. Así que qué mejor que un té, que el agua, que un Río Vida Stick, que un Energy, que un colágeno, ¿vale? Acompaña la comida con algo sabroso y saludable. Lo mismo pasa con los refrescos. Esto es lo mismo, ya esto ni lo tengo que explicar, ¿de acuerdo? Entonces, vamos a entrar en un concepto muy, muy importante que es el microayuno, ¿vale? ¿Recuerdan cuando les hablé en las tablas aquí? Ahora vas a saber si eres endomorfo, si eres mesomorfo o si eres ectomorfo, ¿vale? ¿Cómo lo vas a saber? Pues muy sencillo, midiéndote la muñeca. ¿Qué pasa cuando haces esto? Te pasa como a mí, que te tapas sin apretar. Yo no me estoy estrangulando la muñeca, ¿vale? ¿Ves? Y la estoy dejando caer muy suavecito. Te tapas la uña, o te quedas punta con punta, o te quedas un poco más separado. Pues entonces, en dependencia de cómo te quedes, eres más endomorfo, eres más mesomorfo o eres más ectomorfo. Y en dependencia de eso, lo siento. Si eres culibajito, si eres paticorto, te toca un ayuno mucho mayor. ¿Por qué? Porque recuerda, y volvemos a la tabla, recuerda que tu capacidad de peso es mucho menor, que con menor peso te vas a ver mucho más grueso que otra persona con más peso. Volvemos a mi ejemplo. Una persona de mi altura endomórfica, como mucho puede pesar 73. Yo, como ectomorfo, empiezo a estar bien a partir de los 77. Es decir, cuando yo empiezo a verme bien, porque si no me veo demasiado delgado, ya esta persona estaría pasada de peso. Entonces, por eso es que necesitas una mayor cantidad de tiempo de ayuno, ¿vale? Si eres mesomorfo, pues vas a necesitar un ayuno normalito de 8-16, y si eres ectomorfo, te puedes hasta permitir el 10-14. Yo de todos modos, siempre, hasta para mí que soy ectomorfo, yo siempre recomiendo como máximo el 8-16. ¿Vale? Esto es muy importante. Tratar de que todo el mundo se sienta normal, mesomorfo, que es el normilíneo, está el brevilíneo, normilíneo y longilíneo. Entonces yo prefiero que todo el mundo se sienta normilíneo, mesomorfo, y entonces haga un ayuno de 8-16. Que eres demasiado endomorfo,
que tienes demasiado problema de obesidad, que tienes demasiada retención de grasa, demasiada retención de lípidos, de grasa, pues entonces, ¿qué vas a hacer? Vas a tener que empezar con unos ayunos mucho más restrictivos, que va a ser mucho más saludable, además de que te va a ayudar mucho más a perder el peso. Aquí una de las cosas es cuando los que estábamos conectados desde un poquito antes, estábamos escuchando un audio, que ahora no creo que era de Hani, un audio donde estaba hablando esto mismo, de cómo deberían ser las comidas, de la importancia de que el desayuno sea una comida importante. ¿Por qué? Vamos a llamarle desayuno. Hay personas que desayunan muy temprano, y entonces si tú desayunas sobre las 7, de las 6 de la mañana a las 7, es mejor que no hagas ese desayuno tan grande y que te vayas a un almuerzo, un snack de media mañana, ¿vale? Un poquito, ¿ves? Mira lo que pasa a las 8:30, comienza el movimiento intestinal, a las 9. Esa es una buena hora para desayunar, porque empieza la secreción de testosterona. ¿Qué trae la testosterona? Vitalidad, energía, ganas de comerte el mundo. ¿Eso qué cosa es? Un metabolismo rápido. Es el momento en que le tienes que dar alimento al cuerpo para que él pueda reconvertir todo ese alimento, que si se lo das a las 8:30 no pasa nada, que si se lo das a las 8 no pasa nada, porque así cuando llega a las 9 ya él lo tiene presto para empezar a usarlo. Pero no tratar de si tú por tu trabajo, por tus condiciones, eres de los que tendrías que desayunar en casa a las 6 de la mañana, pues entonces es preferible que esperes que a las 6 de la mañana te tomes un té, te tomes un energy, te tomes un vaso de agua con limón y que esperes un poco más tarde. ¿Para qué? Para empezar a comer, ¿vale? Entonces, entre las 12, ¿ves? Máxima alerta, máxima coordinación, entre las 12 y las 2:30 es la hora perfecta para la comida. Y después, como estamos viendo, sobre las 6 de la tarde, 6:30, que es cuando volvemos a los máximos, se dan cuenta que estamos otra vez en máximos, es cuando se conviene la cena. ¿Qué pasa si cenamos alrededor de las 9? Ya el cuerpo, mira lo que empieza a hacer a las 9. A las 9 ya el cuerpo empieza a secretar melatonina. ¿Qué es la melatonina? La hormona del descanso, la hormona que le da la señal a ese sistema parasimpático para que se active, a esa brigada de mantenimiento que te va a reparar, ese famoso dicho popular de tener un sueño reparador. Entonces, si tú cenas ya, que empiece, aunque sea a las 8, y empieces la digestión a las 9, el cuerpo ya dice, oye, si yo lo que quiero es dormir, si yo lo que quiero es descansar, si ya yo me estoy preparando, ya yo estoy secretando melatonina, pero ¿qué tú haces dándome comida ahora? Ya la gente que cenan a las 10, a las 11 de la noche, ya eso es una locura absoluta, porque la mayoría cena a las 10, a las 11 y a dormir. No les da tiempo a nada. Pero miren lo importante de lo que pasa a las 10:30. Supresión del movimiento intestinal. ¿Sabes lo que eso significa? Que tu sistema digestivo hace ¡puff! Se apaga. Es como si apagaras una lucecita y la fábrica para por completo. A las 10 de la noche ya no, el cuerpo no sabe qué hacer con el alimento que tú le des. Por eso, muchas veces, pues, ¿qué sucede? Que entonces te sientes, pasas toda la noche con pesadillas porque el cuerpo que está tratando de ¿qué? De hacer algo para lo cual no está preparado. Tú le has dado comida, él tiene que seguir moviendo el intestino por narices, pero no porque él lo quiera hacer. Y entonces, ¿qué sucede? Que tú estás ahí, ¿cómo? Mal sueño, entonces levantas por la mañana con unas ojeras que pareces un panda o un mapache, con unas bolsas aquí abajo, que parece que tienes un par de dedos puestos aquí, de las grandes bolsas que tiene, de las bolsas suboculares. ¿Y qué sucede? ¿Por qué? Porque has comido, has cenado en exceso, ¿vale? Entonces, miren lo importante del microayuno. Una de las cosas que yo siempre recomiendo es que un día a la semana, ¿vale? Hagas un día de ayuno. Si lo haces inteligentemente, y yo recomiendo que sea el lunes,
el domingo comes y no vuelves a cenar ni vuelves a comer nada, y entonces haces domingo por toda la tarde, lunes todo el día, hasta el desayuno del martes, logras acumular unas 36 horas de ayuno. Oye, si tú quieres decir, oye, Jorge, yo quiero hacerlo bien y quiero hacer, aunque sea una vez al mes, tres días de ayuno, oye, eso sería genial. Eso sería espectacular. Miren lo que pasa. Que la gente, no es que yo soy diabético, a mí me hace mucha gracia, y me han dicho que tengo que comer constantemente. Sí, claro, para que el cuerpo esté constantemente en picos de glucemia, así te tengas que inyectar, así tengas que tomarte las pastillas y así tengas un buen negocio para la industria farmacéutica. Porque si fíjate que si tú llevas de 4 a 8 horas, ¿qué sucede? Que el azúcar en sangre baja. Y digo, pero me puede dar una hipoglucemia. No, porque el cuerpo empieza a ir a la reserva. A las 12 horas empieza la hormona del crecimiento, la secreción de hormona del crecimiento. ¿Qué trae esto como consecuencia? Que tu metabolismo se rejuvenece. Es como si fueras un bebé, un niño que está en crecimiento. Entonces, ¿eso qué hace? Pues te rejuvenece, aumenta la combustión de grasa. ¿Ves? A las 16 horas ya comienzas a quemar grasa. A las 18, a las 20 horas empieza un concepto muy importante que se llama autofagia. ¿Qué es la autofagia? Pues yo me como a mí mismo. Eso es lo que significa autofagia. Auto, a mí mismo, fagia, comer. Comerse a uno mismo. Todos tenemos una cantidad excesiva de radicales libres. Pero es más, todos muramos de lo que muramos, padecemos, pasamos por 9 procesos cancerígenos a lo largo de nuestra vida. Y a veces no estamos en verano, no estamos en invierno, no estamos en época de resfriado, pero sentimos el cuerpo cortado, sentimos que nuestro cuerpo no va bien, sentimos que, bueno, me siento chafado, me dan hasta algunas febrículas y no sabemos por qué, y pasan 2, 3 días y los 2, 3 días vuelves a estar bien. ¿Por qué? Porque tu cuerpo está comiéndose ese tumor que se estaba desarrollando. Y tú no pasas, y la sintomatología no pasa mucho más allá de un pequeño malestar de 2 o 3 días, de un día, ¿vale? Entonces, aquí comienza. Entre las 20 y las 36 horas, pues se aumenta la autofagia hasta un 300%. Limpias todo tu organismo, te rejuveneces. A las 48 horas se logra un gran crecimiento de la hormona, una gran subida del 500% de la hormona del crecimiento. A las 54 horas sin comer, miren qué cosa más inteligente. Ya saben lo que significa el concepto de sensibilidad a la insulina. Es decir, tu cuerpo tiene mayor capacidad ¿para qué? Para utilizar con menor cantidad de insulina, utilizar el azúcar y meterla dentro de la célula y convertirla en energía. Y a las 72 horas se logra un pico de autofagia que te deja más limpio que los chorros del oro. Te deja más limpio que una patena. ¿Vale? Entonces, si haces esto una vez, aunque sea trimestralmente, si vas haciendo un día de ayuno semanal y haces, que por cierto, hoy me tocaba mi día de ayuno y me fastidié, lo hago mañana, entonces no pasa nada, mañana se hace el día de ayuno, pero mi día de ayuno a la semana lo tengo que hacer. Entonces, pues, ¿vale? Entonces, a las 72 horas se logra esa gran autofagia que te deja súper limpio. Y tú dices, pero me voy a pasar 72 horas sin probar nada. No. Hay una serie de alimentos que se pueden consumir. ¿Qué es lo que yo recomiendo más? Agua, té. Pero mira, el agua con limón, maravilloso. Pero el sirope de savia de arce es un buen mecanismo. Recuerden que hay una cura, que es la cura del sirope, que va muy bien. Hay algunos caldos, sobre todo, que son muy light, hay un caldo de cebolla que va muy bien. El café, aunque a mí no me gusta, pero yo lo tengo que poner porque en verdad no afecta. El mate, ¿vale? El agua de mar es un buen electrolito que ayuda, una cucharada de agua de mar en un vaso de agua normal. No es que te tomes ahora un vaso de agua de mar porque te va a provocar otra serie de problemas de deshidratación muy serios. Entonces, pero estos son cosas que son
alimentos que puedes ingerir a lo largo de esas 24, de esas 72 horas, de esas 36, ¿vale? Aquí está lo que yo recomiendo, ¿vale? Como mínimo para una persona normalita, ¿vale? Un día a la semana, 3 días al trimestre, 9 días al semestre, 6 días al semestre y 9 días al año. Si haces esto, lograrás hacer unas 72 días de ayuno al año. Mira qué Ramadán más bueno, un Ramadán de 72 días. Es decir, un Ramadán de 2 meses y pico. Y con esto vas a lograr también al tu cuerpo no tener que estar comiendo constantemente. Eso ayuda a despertar tu ser interior, eso ayuda a tu crecimiento intelectual y a tu crecimiento espiritual, ¿vale? Entonces, esto es muy importante que nos planteemos hacer los ayunos. Yo les llevo una ventaja, yo estoy haciendo ayuno desde los 24 años, así que imagínense si les llevo ventaja. Les va a costar un poquito de trabajo alcanzarme, pero oye, nunca es tarde si la dicha es buena y es un buen momento para comenzar, ¿vale? Vamos a hablar un poquito sobre patologías relacionadas con la alimentación, ¿vale? Patologías alimentarias. Ahí están recogidas todas en esa imagen tan agradable que les he puesto. Están recogidas todas, desde la anorexia hasta la obesidad mórbida, ¿vale? Uno de los conceptos con el que más se van a tropezar o con el que menos se van a tropezar es el obeso normopeso, porque la mayoría de los obesos normopesos se creen que están bien. Mira, si yo estoy delgadito, pero te llegan por otros problemas. Te llegan porque tienen problemas de concentración, te llegan porque tienen problemas emocionales, te llegan porque tienen celulitis, una persona delgadita con celulitis, y tú dices, ¿cómo es posible? ¿Cómo es posible si eres delgado que tengas celulitis? Porque eres un obeso normopeso. Una persona, si recordamos los otros, cuando puse los dos ejemplos en el índice de masa corporal, pues oye, no, una persona gruesa que tenga celulitis es normal, pero un delgado no tiene ninguna lógica que tenga ese problema. ¿Y por qué tiene celulitis? Porque es un obeso. Su índice de masa muscular es súper bajo y su índice de masa grasa es súper alto, por lo cual padecen patologías de ambos grupos. Padecen patología de la anorexia, como problemas de déficits nutricionales, como como osteopenia u osteoporosis, falta de vitaminas, de minerales, hirsutismo. A muchas chicas se les retira la regla y no saben que pueden llegar a consulta por un problema de retirada de la menstruación. Mientras que por otro lado tienen celulitis, tienen diabetes, tienen problemas cardíacos, tienen toda una serie de patologías relacionadas con la obesidad. ¿Vale? Entonces, normalmente son jóvenes que no toman sol, que no hacen ejercicio, también en personas mayores, que comen poco y mal, no una ensaladita, unos macarroncitos, no, muchos que no comen nada de proteína, ¿vale? No se suplementan, no, porque oye, si tú quieres ser vegano y no quieres comer carne, oye, pero sabes que te tienes que suplementar, porque vas a tener una serie de carencias nutricionales que no te las va a poder aportar la dieta vegetariana. Entonces, oye, si ya eres ovolácteo vegetariano, si eres ovopixi vegetariano, ya eso es otro mundo, ¿vale? Esas son dietas aceptables. Si saben llevarlas bien, si se quitan un poco lo que ya les dije que había que quitarse, se aumenta la ingesta de legumbres, se aumentan la ingesta de frutos secos y disminuyen la ingesta de cereales, se aumentan la ingesta de ensaladas más como les mostré, más de aguacate, más de tomate, más de pepino, más de pimiento y menos de hoja. Oye, puedes tener una vida muy saludable con una dieta ovoláctea vegetariana o ovopixi vegetariana. No hay ningún problema. Ahora, si te restringe todo lo que venga de origen animal, como es el veganismo, lo siento, o te suplementas o vas a tener carencias nutricionales. Entonces, aquí están las características del obeso normopeso.
índice de masa muscular bajo, índice de masa grasa alto, la edad metabólica es alta. No están rejuvenecidos, están viejos. Cuando tú les mides, te da una edad metabólica muy por encima de la edad que les corresponde. Tienen un aumento de colesterol, de triglicéridos, tienen un aumento de grasa, tienen enfermedades hepáticas y metabólicas, lo que ya les he dicho, ¿vale? ¿Cómo lo vamos a solucionar? Una alimentación hiperproteica, una alimentación normocalórica, y ejercicios de fuerza, ejercicios hipertónicos. Y como es lógico, una buena suplementación para lograr que su metabolismo reconvierta a través de la alimentación, de la suplementación, reconvierta esa grasa, que elimine y baje el índice de masa grasa y aumente el índice de masa muscular. Las modas, las pasarelas hicieron mucho daño, gracias a Dios. En algo ha venido bien todo este movimiento malentendido de empoderamiento femenino, de que ya se quitaron las modas estas de las mujeres con esa delgadez extrema, que cuando tú la miras, si no fuera porque tiene los senos plásticos, pues no sabría si, mira, si es hombre, si es mujer, si qué cosa es, porque es un palo, ¿vale? Entonces, esto ha sido un daño terrible para mucha juventud que hoy ya tienen 30, 40 años y que se vieron inmersas en los años 2000, en los años, sí, 2000, sobre el 2000, hace 20 años, en esa moda de aquella delgadez extrema, de aquella gente anoréxica que parecía que si soplaba un poquitito de aire se las llevaba, ¿vale? Entonces, pues aquí tenéis las características, cómo vamos a trabajar con estas personas, una alimentación hiperproteica, pero hipercalórica. Van a tener que consumir mucha proteína y muchas grasas saturadas, muchas grasas de buena calidad que les ayuden a ganar masa muscular, porque si no hay energía no puedes convertir esa grasa en músculo y necesitas que aumente de peso. Entonces, ejercicios hipertónicos, una buena tanda de pesa para que los músculos crezcan, para que se llenen, no de grasa, sino de músculo. Y siempre vamos a necesitar la suplementación. Por desgracia, ya los alimentos no nos aportan todo lo que necesitamos. La obesidad, la gran pandemia del siglo XXI, esa es la gran pandemia. Todo empezó por los años 60, pero principalmente en Estados Unidos, pero ya a partir de los años 90 empezó a llegar a Europa y se ha convertido en una pandemia de este siglo. Todas las estadísticas hablan de que el 60% de la población de los países desarrollados y de muchos países en vías de desarrollo, el 60% tiene sobrepeso u obesidad. Si contamos el sobrepeso también, nos vamos al 60%. Si nos vamos a obesidad, nos vamos al 40%. Es decir, que hay un 60% de personas en nuestros países que necesitan que nosotros los asesoremos, que necesitan de nuestra ayuda para estar saludables, ¿vale? Entonces tienen un índice de masa muscular normal o alto, esto no es importante, pero tienen un índice de masa grasa alto o muy alto, ¿vale? Y todos los problemas de la obesidad, que si problemas cardíacos, que si triglicéridos, bla, 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 ¿vale? Lo mismo que ya está escrito ahí. ¿Cómo vamos a hacer? Volvemos a una alimentación hiperproteica, pero hipocalórica, con muy poca caloría. Recuerden que les enseñé la tabla de Harris-Benedict. Con la tabla de Harris-Benedict le vas calculando. No es que se lo calcules una vez y le digas, bueno, mira, tú para adelgazar tienes que comer 1800 kilocalorías. No, porque cuando llegue a ese peso se volverá a estancar. Tienes que ir, bueno, pues mira, ahora bajamos, ahora son 1750, mira, ahora bajamos, ahora son 1700, hasta que llegue a su peso normal, ¿vale? Y los ejercicios, aquí hay que hacer de los dos, hay que hacer un poco de hipertónico para fortalecer la masa muscular, pero también hay que hacer aeróbico para que ayuda mucho más a la quema de grasa. Entonces hay que hacer los aeróbicos. Y siempre, ¿para qué repetirme la suplementación? Ahora vamos a entrar en dos enfermedades que de verdad
lo más que les desearía es que nunca tengan que tratarlas. ¿Por qué? Porque no es aunque están en el grupo de las enfermedades nutricionales, en verdad no es una enfermedad nutricional. Son enfermedades emocionales. Y te tienes que volver casi que un psicólogo. Necesitas muchos años de práctica y experiencia para poder hacer que una persona, como podemos ver aquí en la imagen, tú lo veas anoréxica perdida, con un bajo índice de masa grasa, de masa muscular, y ella no se siga viendo en el espejo como una gorda. Entonces es una distorsión de la realidad. Es como el que es miope, o el que es hipermétrope, o el que es daltónico. Ves mal. Entonces la persona ve mal, se autopercibe mal. Y como se autopercibe mal, ¿qué es lo que sucede? Que no se ama, no se respeta, quiere una aceptación de no sé quién. Entra en una vorágine autodestructiva de que todavía no estoy lo suficientemente guapa, todavía no estoy lo suficientemente delgada, quiero más, igual que existe, que aquí no lo voy a tocar, la vigorexia, que son estos fisiculturistas que cada día hacen más ejercicio y quieren ponerse más grandes, pues por contrario a la vigorexia está la anorexia, quieren verse cada vez más delgados porque siempre se ven gordos. Por lo cual, cuando hablamos de suplementación, ¿qué le vamos a dar de suplementación? Para el sistema nervioso central. En la clase próxima veremos los principios activos, los nutrientes fundamentales para todo. ¿Vale? Entonces, y la bulimia, ¿qué es la bulimia? Es esa patología en la cual la persona no puede, hace una lucha interna de comer o no comer, tengo un mal día, tengo una discusión, tengo algo que me entristece, algo que me afecta emocionalmente, y cómo trato de cubrir esa carencia emocional con un problema de tiroides. Recuerden cuáles son los problemas de tiroides, me lo tiroideo todo. Y empiezan a comer, y es típico en las películas americanas, como la persona se siente deprimido, se siente triste, va para la nevera, saca una megatarrina de un par de kilos de helado y se la zampa completa. Lo que muchas de estas películas no ponen es que esa persona después va al baño, se mete los dedos y vomita. Me di el capricho, caí en la tentación de mi droga, que es la comida, pero después me desintoxico, la saco. Y es muy típico porque tienen los dedos quemados del ácido, los dientes los tienden a tener amarillentos, desgastados, la parte posterior de los dientes las tienen destrozadas. ¿De qué? Del vómito, el ácido clorhídrico que sale del estómago le quema los dientes. Pero les vuelvo a repetir que yo espero que no tengáis que enfrentarse nunca a un caso de bulimia, ¿vale? Entonces, vamos a ver un momentito lo que les estaba explicando de las dietas. Las dietas carnívoras, ¿vale? Entonces tienen un déficit de fibra, tienen un déficit, como es lógico, si no comes frutos rojos, vas a tener, estos son 4 locos que por estar en contra, pues aquí he puesto los dos extremos, ¿no? Los que están en contra de comer animales, y los que dicen, bueno, salvemos una planta, cómete un chuletón. Entonces aquí he puesto los dos extremos, ¿vale? Entonces, ¿qué es lo que sucede? Que cuando vamos a la dieta carnívora, pues tienen falta de fibra, como es lógico, la carne tiene muy poca fibra, tienen falta, pero si comen buena grasa van a ir al baño igual, tienen falta de antioxidantes porque si no comen, pues no, tienen falta dentro de esos antioxidantes, entra la vitamina C, tienen déficit de vitamina C, que se suple simplemente con echarle limón a la carne, y tienen, como es lógico, falta de algunos prebióticos. ¿Por qué? Porque la mayoría de los prebióticos, la mayoría no, la mitad de los prebióticos son de origen vegetal, hay unos que se obtienen de los lácteos, los bacillus son de los lácteos, pero hay otros como los oligosacáridos que son propios de los que los puedes consumir a través de los frutos rojos.
Si nos vamos a la dieta vegana, pues hay déficit de algunos aminoácidos porque aunque todos los aminoácidos los encontramos, sobre todo los aminoácidos esenciales, los encontramos tanto en plantas como en animales, recuerden lo que ya les expliqué de la biodisponibilidad. La biodisponibilidad de esos aminoácidos disminuye cuando es en las plantas. Va a haber un déficit de calcio por lo mismo, porque el calcio que está en la... Aquí voy a hablar siempre de biodisponibilidad, así que no lo repito, ¿vale? Para no ser cacafónico y redundante y estar diciendo lo mismo. Los déficits que hay de vitamina B12, de zinc, de vitamina D, de hierro, yodo y los problemas articulares que esto conlleva es por una mala biodisponibilidad de los alimentos de origen vegetal. Recuerden siempre lo que les explicaba. Lo animal es difícil de cazar, pero fácil de digerir. Lo vegetal es fácil de cazar, es fácil de recolectar, pero es difícil de digerir. ¿Por qué? Porque no es que tú te lo comas y te sea difícil en el estómago. No, es difícil de digerir en el intestino, que es donde se le absorben los nutrientes. Ahí es porque la gente dice, no, si yo como carne me siento pesado y si me como un plato de arroz a los 5 minutos le he hecho la digestión. Es que no se refiere a eso. Cuando se dice que es difícil de digerir, no se refiere al estómago. No que sea difícil de sacar del estómago. La carne lleva más tiempo en el estómago para que se pueda romper. Los vegetales, entre otras cosas, ya están mucho más pequeños, etcétera, etcétera, y son más fáciles de romper en el estómago. Pero cuando llega al intestino, la absorción, la biodisponibilidad, volvemos, la absorción de sus nutrientes es mucho más baja, que era el ejemplo que les explicaba del hierro hemo y el hierro no hemo. ¿Vale? Entonces te tendrías que, en vez de comerte 100 gramos de carne, te tendrías que comer, pues, 1 kilogramo más de un kilo de espinacas. Entonces ahí está el problema, ¿vale? Entonces, con esto terminamos. Recuerden que hoy, dentro de un ratito, empieza una conferencia muy interesante que es con Pepa, ¿vale? Denme un segundito.